El tirano de enjambre es la personificación de la mente enjambre en el campo de batalla. Es una criatura psíquica colosal, consciente, letal y diseñada para dirigir, combatir y aplastar. Con sus alas, fruto de una adaptación rápida al entorno, se convierte en un depredador imparable, capaz de moverse con rapidez por el campo de batalla mientras reparte muerte en cuerpo a cuerpo. Hoy os traigo algo muy especial. Vamos a convertir y pintar un tirano de enjambre alado para mi flota de enjambre Linon. Y no va a ser un tirano cualquiera, va a ser la miniatura más imponente de mi ejército. ¿Y por qué convertirlo y no pintar el modelo oficial? Pues bueno, por 3 motivos. Primero, es que ya me he pintado un tirano de enjambre a pie y no me apetece pintar 2 veces la misma miniatura. Bueno, es muy parecida. Segundo, estoy montando un destacamento de vanguardia y este bicho funciona genial ahí. Y en último lugar, porque quiero que destaque. Quiero que sea la miniatura más imponente de mi ejército. Para esta conversión parto del Screamer Killer, una miniatura increíble y con mucha presencia. Mi tirano de enjambre va a tener 4 extremidades, además de las alas, porque no es un tirano de enjambre cualquiera, no. Es el líder de mi flota tiránida. Para ello voy a tirar mano de algunos bits sobrantes de matrices tiránidas. La colmena perfora carne del Tyranofex, unas garras afiladas del Carnifex, esta cabeza de Carnifex a la que le voy a añadir el filo craneal del Swarlord, y como toque final, las alas y la cola originales del tirano alado. Y por si sientes curiosidad, estas son las herramientas que voy a utilizar. Comenzamos extrayendo las piezas de la matriz. Acuérdate siempre de emplear la parte plana de la tenaza hacia la pieza que quieres sacar, para tener un corte más limpio. Limamos las líneas de molde y pegamos bien cada parte. Me gusta utilizar pegamento de plástico siempre que puedo, porque me ayuda a rellenar los pequeños huecos que quedan tras juntar las piezas. Con el mini taladro vamos haciendo agujeros para fijar más tarde las alas y los brazos. Mientras voy haciendo la conversión, uso Blue Tack para ver el efecto final de brazos y alas antes de pegarlos definitivamente. La idea es que tenga una presencia imponente y amenazadora, como si acabase de aterrizar delante del enemigo. Una vez tengo clara la pose, voy pegando las alas y los brazos y refuerzo la unión con masilla y superglue. Sigo los mismos pasos con la cabeza, pego un órgano sináptico en la espalda y esculpo un par de placas para integrar la cabeza en el cuerpo. Tras esto lo imprimamos y así es como ha quedado. Ahora a pintarlo. Empiezo con una base de azul marino muy oscuro, aplicada con aerógrafo a toda la miniatura, respetando la imprimación negra para mantener sombras profundas. Este color es la base tanto para el caparazón como para la piel. Ahora aplico pintura blanca con una esponja para generar textura en el caparazón. Esto no es algo que yo haga habitualmente, pero creo que es una muy buena solución para miniaturas grandes como esta. Si me convence el resultado, lo haré con otros monstruos. Lo siguiente es aplicar una tinta verde con aero, para darle color a la miniatura. Al caer sobre el blanco, el verde queda muy intenso. Pero uno de los problemas de trabajar con aero es que la pintura llega a sitios donde no te esperas o no querías que llegara, y se pierde definición en el proceso. Para recuperar esa definición perdida, perfilo siempre con un color muy oscuro los bordes entre las placas, y luego ilumino con unos tonos más claros, en este caso con un verde claro, acabando en un verde con toques de amarillo pálido. Pues aquí donde lo veis, este bicho tiene 10 heridas de R9, salvación de 2 más, y además tiene una invulnerable del 4. Bastante guay. Sobre la base que había dado con aerógrafo, insisto en marcar los volúmenes con el mismo azul, pero con pincel. La pintura aplicada a pincel, al estar menos diluida en general, es más opaca, por lo que con este paso estamos iluminando la piel. Luego doy una segunda luz añadiendo un gris frío a la mezcla. Cada vez que ilumino abarco áreas más pequeñas. Por último, uso solo el gris para añadir perfilados y puntos de luz. Definitivamente con esta combinación de colores, a este tío hay que ponerle la mejora Camaleonic que le da stealth y cobertura frente a disparos. Para las garras, pezuñas y dientes uso mi receta visual, un marrón muy oscuro como base cubriendo toda el área. La primera luz la hago dibujando trazos hacia las puntas con un marrón desaturado, un marrón estilo Graveyard Earth. Sigo haciendo finas líneas con un marrón amarillento. Y las luces finales las hago con un color hueso.
Cuando pinto este tipo de material intento que las trazadas sean algo irregulares y que parezcan sucias. También añado algún pequeño arañazo para darles un toque tosco y desgastado. Este proyecto está siendo todo un reto a nivel artístico, pero también técnico. Hacer conversiones usando masilla no es mi fuerte. Por suerte, aquí prácticamente todo ha sido cortar y pegar y solo he tenido que esculpir algunas placas en el caparazón. Por otro lado, también he invertido en material para poder grabar todo esto y que veáis bien el proceso de pintura. Y la verdad es que es bastante incómodo pintar para grabar, porque tengo que alejarme de la miniatura bastante más de lo que normalmente lo hago para que la cámara pueda enfocar. También tengo que asegurarme en todo momento de que la miniatura pues se ve nítida y de que no meto el cabezón en el plano, cosa que todavía no he conseguido hacerlo al 100%. De cualquier manera, me encanta asumir todos estos retos para compartir contigo todo lo que hago. Así que si valoras todo esto, aprovecha para darle al like, suscribirte si todavía no lo has hecho y continuamos con el proceso de pintura. Los tiránidos tienen la extraña manía de dejar algunos órganos a la vista cuando deberían estar protegidos. Lo más evidente son los cerebros, pero también puedes ver tendones al aire en las aperturas que tienen en los brazos y en las piernas. Entiendo que lo hacen por fardar, porque evolutivamente para mí no tiene mucho sentido. En cualquier caso, estas partes las pinto todas de la misma manera. Empiezo con un lavado de blanco bien diluido, para que la pintura se meta en los recovecos. Luego aplico un blanco más general con aero para simular esa fuente de luz interna. Después meto un rosa flúor con aero a toda la zona. Luego, con un pincel fino metemos blanco otra vez para remarcar los recovecos. Esta vez lo hago con la pintura menos diluida para controlar mejor la trazada. Como queremos crear un efecto de fuente de luz, vamos a exagerar el contraste metiendo un poco de sombra a pincel en la parte exterior de los lóbulos cerebrales. Por último, unificamos todo con otra capa aero de rosa flúor. El efecto de luz es imprescindible para que el tirano reduzca el coste de una estrata por ronda. Bueno, no es imprescindible, pero mola más así. Por cierto, si has llegado hasta aquí y te está gustando cómo está quedando este tirano de enjambre, dale al botón de suscribirte y compártelo con tu gente. El pintado de las alas no lo tengo tan claro como el resto de la miniatura. Es el primer modelo del ejército que tiene alas y voy a tener que decidir sobre la marcha cómo hacerlo. ¡Vamos allá! Primero enmascaro con una masilla especial las partes negras de la piel que había pintado en un paso anterior, ya que no quiero mancharlas al pintar con aero. Luego aplico con aerógrafo blanco sobre la imprimación negra. Esta es una base de alto contraste para luego tintar con otro color. Busco iluminar más la zona central de las membranas alares, por lo que concentro ahí más pasadas de blanco. A continuación, con un rosa, voy tintando toda la membrana. Donde estaba el blanco, el rosa se nota más intenso. Ahora con un color carne claro, voy a iluminar la zona central, también con aero. ¡Ay! Con esas alas y su movimiento de 12 pulgadas, este muchacho puede colarse en casi cualquier parte del campo de batalla. Sé que un buen focus de disparo enemigo lo mandará a tomar por saco, así que no tengo que ir a lo loco. ¿O sí? Todavía no tengo muy claro cómo jugar el destacamento de vanguardia. Si tú sabes, déjame en los comentarios cómo hacerlo. Por último, paso a pincel para perfilar todos los bordes y nervios que tienen las alas. Uso el mismo color carne que antes, aunque ahora, aplicado a pincel, se va a notar mucho más. Esto ya va tomando forma. ¡Solo nos queda la peana! Soy un fan de las pastas texturizadas. He pasado por varias fases en mi amor hacia ellas. Primero me las hacía yo cada vez que las iba a utilizar. Mezclaba arena, piedrecitas y plantitas con cola y agua, y la aplicaba en las peanas, pero era un faenón de la hostia. Luego me compré una pasta ya hecha para probar y me gustó bastante, pero quedaba todo muy homogéneo, así que ahora hago un mix. Uso una base de pasta comercial y le añado a la mezcla otros elementos. Incluso he probado a meterle color, para ir más rápido luego en la decoración de las peanas. Bueno, al lío. Empiezo repartiendo todo este mejunje en la peana. Añado alguna piedrecita aquí y allá para que sea más interesante. Luego pinto todo con un marrón óxido. Lo hago con aero para ir más rápido. No me importa ensuciar las partes pintadas porque me sirve para que todo quede cohesionado. Aplico unas luces con naranja, primero con aero y luego algo de pincel seco. Los detalles en las piedras los hago a pincel e intento no usar ningún color que no haya usado ya en la miniatura. Me gusta mantener una paleta acotada. Donde creo que es necesario, sigo dando alguna pasada de pincel seco. Este proyecto ha sido todo un reto y una pasada. Estoy deseando ver cómo este tirano de enjambre reparte leches en el campo de batalla. Pero antes...
música épica. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, no te olvides de suscribirte y de seguirme en mis otras redes sociales para ver más mierdas como esta, abajo tenéis todos los enlaces. Y nada, mucha suerte en el campo de batalla y nos vemos en el próximo vídeo.